¿Qué tal? Yo soy la doctora Diana Molina Martínez. Yo soy médico internista, médico tratante de VIH. Actualmente trabajo como médico tratante en la clínica especializada Condesa. También participo como médico tratante de personas que viven con VIH privadas de su libertad. En esta ocasión, yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología del VIH y su relación con complicaciones a largo plazo. Algunos puntos que vamos a revisar en esta sesión va a ser inflamación crónica y activación inmunitaria, disfunción inmunológica y el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, para retomar un tema, el tema que previamente se abordó en este diplomado, vamos a recordar que la infección por VIH continúa siendo un problema de salud mundial y que tiene como consecuencias a largo plazo el incremento de la morbimortalidad. Como sabemos, actualmente el VIH se trata principalmente de una enfermedad crónica y que como nosotros como médicos tratantes, nuestro enfoque principal es en la detección, en la atención de las infecciones oportunistas, pero sobre todo en la detección y la atención de enfermedades crónicas. Y esto va a ser muy importante porque, como sabemos, la esperanza de vida de las personas que viven con VIH actualmente se ha incrementado de forma exponencial. Sin embargo, sabemos también que tienen un comportamiento diferente del de la población en general y sobre todo está asociado a la aparición de enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, así como la aparición de neoplasias asociadas y no asociadas a VIH, con mayor incidencia que aquellas personas que no viven con VIH. Entonces, es importante que revisemos por qué esta circunstancia está ocurriendo en nuestra población. Y esto va a estar directamente relacionado con la afección a la principal célula diana dentro de la fisiopatología del VIH, como son los linfocitos T, y a su vez esto está relacionado con niveles altos de activación inmune e inflamación. Entonces, el enfoque de este tema va hacia la fisiopatología de cómo es que el virus afecta o provoca la activación inmunológica persistente y un estado inflamatorio en aquellas personas que viven con VIH. Entonces, como comenzamos diciendo, a pesar del tratamiento antirretroviral, existe una persistencia de la activación inmunológica e inflamación. Esto se traduce en mayor número de comorbilidades no relacionadas a SIDA. Vamos a hablar un poco acerca de la inflamación crónica y la activación inmunitaria. Esto lo vamos a abordar desde dos puntos de vista diferentes. La inflamación en personas que viven con VIH se está relacionada con la activación persistente tanto de células T como de células B, como de los monocitos, es decir, en la respuesta inmunológica de tipo celular, la respuesta de tipo humoral y la respuesta de los monocitos. A su vez, esto va a estar relacionado con niveles elevados de proteína, de citocinas proinflamatorias. Hay una alta gama de citocinas que se han involucrado en la fisiopatología de la activación inmune relacionada al VIH. Nosotros vamos a revisar algunas, pero principalmente lo que más se ha escrito es acerca del factor de necrosis tumoral, las interleucinas, principalmente la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Entonces, esto es lo que vamos a ir revisando. En cuanto a la activación persistente de las células T y las células T CD4 y CD8, en esta imagen quise compartirles algo que se ha observado muy constantemente. Es decir, el porcentaje de células T activadas, tanto de células T como de células T CD4 y células T CD8. Entonces, lo que se ha observado es que estas células persisten activadas desde el inicio de la infección. Si nosotros no hacemos alguna intervención, estas células, esta activación inmunológica permanece elevada, ¿de acuerdo? Entonces, en unas diapositivas más adelante vamos a ver la consecuencia de esa activación inmunológica. Pero si tenemos un paciente que todavía no recibe tratamiento, tanto células TCD4 como células TCD8 van a permanecer activadas. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento antirretroviral, esta activación inmunológica disminuye. Sin embargo, no se equipara a aquellas personas que no viven con VIH. Es decir, a pesar del tratamiento antirretroviral, las células permanecen activadas. Y eso ocurre tanto en células TCD4 como en células TCD8. Ahora, en cuanto a la disfunción de células B, también sabemos que la viremia por VIH va a inducir una activación incrementada de estas células B.
y lo que va a traer como consecuencia una hipergamaglobulinemia y una mayor activación policlonal. ¿Y cuáles son las consecuencias de que las células B permanezcan activas mucho tiempo? Pues que estas células B van a ser unas células B inmaduras. Como sabemos, de las principales actividades de las células B es formar inmunoglobulinas a partir de la presentación de antígenos. Entonces, si tenemos unas células B que permanecen persistentemente activas, van a ser unas células B que van a ser inmaduras, que van a ser incapaces de producir las inmunoglobulinas necesarias en respuesta a un antígeno y por lo tanto esa respuesta inmunológica contra ese antígeno, cualquiera que sea, va a ser inadecuada. Entonces, esto es una razón por la cual las personas que viven con VIH pueden no tener una respuesta inmunológica satisfactoria a un antígeno que tendría que desarrollar una respuesta de anticuerpos necesaria para eliminar o mitigar ese antígeno. Entonces, esto es importante. Esto también va a traer como consecuencia la muerte de estas células B y como platicamos, pues la formación de células de plasmoblastos inmaduros en sangre periférica y como consecuencia una respuesta inadecuada de inmunoglobulinas. Entonces, este mecanismo por el cual las células B disfuncionan se parece mucho a lo que hemos observado tanto en enfermedades autoinmunes, así como en algunas inmunodeficiencias. Eh, Como comentamos, esta respuesta inadecuada de células B, a pesar del tratamiento antirretroviral, no se compensa del todo. Es decir, nunca llega a ser como en aquellas personas que no viven con VIH. Y, eh, y finalmente, pues lo malo que vamos a seguir viendo son unas células B cansadas, eh, y unas células B que son activadas con unas inmunoglobulinas no útiles al 100%. Y en cuanto a los monocitos, algo interesante ocurre con los monocitos. Se han visto en algunos estudios que la infección por VIH en algunas personas va a provocar un cambio en los monocitos que se va a parecer a lo que sucede en el envejecimiento normal de nuestro sistema inmunológico. Es decir, el proceso de inmunosenescencia se va a replicar, pero a edades más tempranas en aquellas personas que viven con VIH. Entonces, estos monocitos de sangre periférica van a empezar a manifestar o a expresar marcadores de envejecimiento prematuro en aquellas personas que viven con VIH. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la consecuencia de esta disfunción de monocitos es que de igual manera no se va a revertir cuando, a pesar de que nosotros demos tratamiento antirretroviral a las personas, este efecto no se va a revertir y es por eso que sabemos que el proceso de inmunosenescencia está más acentuado en las personas que viven con VIH y esto se va a correlacionar con la vida más corta de los monocitos y de igual manera en una respuesta a algún antígeno dado, la respuesta de estos monocitos va a ser inapropiada, inadecuada e insuficiente. Entonces, esto va a provocar que las personas con VIH tengan mayor probabilidad de desarrollar cierto tipo de infecciones con una respuesta celular inadecuada. Entonces, en cuanto a la elevación de citocinas proinflamatorias, también se ha estudiado cuáles pueden ser las principales citocinas asociadas a esta disfunción inmunológica o a esta activación persistente. Entonces, en esta presentación, en esta imagen en la que se describe cuál es el efecto tanto de interleucina 6 como de proteína C reactiva, así como de otros marcadores que vamos a comentar. En ellos, en esta imagen, se ve principalmente cuál es el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas en aquellas personas que presentan niveles elevados de interleucina 6 y proteína C reactiva. Como lo dice aquí en la imagen, las personas con niveles mayores de 5 miligramos por decilitro de proteína C reactiva tienen un riesgo casi 4 veces mayor de desarrollar infecciones oportunistas que aquellos que tenían menos de 1. De igual manera, las personas con niveles de interleucina mayor de 3 tuvieron casi 3 veces mayor riesgo de desarrollar infecciones oportunistas que personas que tenían niveles más bajos de interleucina 6. Hay otras moléculas que sí también se han revisado, como las proteínas amiloides, la interleucina 1, etcétera.
Pero esto sobre todo sirve para ejemplificar cómo no nada más la respuesta celular está alterada, sino la producción de estas citocinas en general elevadas, a pesar del tratamiento antirretroviral, van a tener un efecto en la fisiopatología de enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que influyen en esta activación inmunológica? Eh, Sabemos que los reservorios virales, en general, la viremia plasmática y los reservorios virales se han relacionado con la activación inmunológica. Eh, pero a raíz la última evidencia o de los estudios que más recientemente han tratado de investigar acerca de esto, lo que también mucho se ha relacionado, no solamente la viremia y los reservorios, sino que hay una correlación entre el DNA proviral y los linfocitos T CD8 activados con justamente la activación inmunológica persistente. Entonces, no solamente, anteriormente solamente nos habíamos enfocado a el número de reservorios, la cantidad de reservorios que se formaban. Sin embargo, ya se ha visto que no solamente es la cantidad de reservorios, sino es más bien la proporción de DNA activado, la cantidad de DNA proviral, la cantidad de células TCD8 activadas y esta activación inmunológica. Otra cosa que se ha visto es la presencia de coinfecciones. Existen ciertos virus como el virus Epstein-Barr o el citomegalovirus que provocan la activación inmunológica y también provocan disfunción de los linfocitos T. Esta presencia la presencia de estos virus que provoca la activación de la respuesta celular por linfocitos, esta misma activación va a provocar también una persistencia de un estado inflamatorio y con las siguientes consecuencias. De hecho, estos dos virus en particular se han relacionado con la fisiopatología de algunas enfermedades cardiovasculares, de alteraciones en el endotelio, de enfermedad hepática, etcétera. Entonces, la sola presencia del virus que es constante, porque las células que deberían de dar respuesta a estos virus no están funcionando bien, como lo son los linfocitos T, esta misma respuesta persistente es la que está perpetuando un estado inflamatorio constante. Otro ejemplo que podemos mencionar son la infección por virus hepatitis B y la infección por virus hepatitis C. Pues se sucede una situación muy parecida, es decir, el tener estos virus presentes, el tener estas coinfecciones, hace que la respuesta de las células T no sea la adecuada para poder eliminar estos virus. Estos virus causan un estado inflamatorio y aquí principalmente va a afectar a nivel hepático, es decir, van a aparecer ciertos marcadores de fibrosis que, como sabemos, en aquellas personas que viven con VIH, que tienen coinfección con virus B o virus C, la evolución de estos virus hepatotrópicos es todavía más acelerada. Entonces sabemos que los pacientes tienden a desarrollar en un tiempo más cercano fibrosis y cirrosis y tienen mayor riesgo de hepatocarcinoma. Y es por la disfunción que tienen los linfocitos T para tratar de eliminar estos virus y mayor riesgo de fibrosis. Como sabemos, la translocación microbiana a nivel intestinal también juega un papel muy importante. Eh, a nivel intestinal, la presencia del virus a nivel intestinal va a causar destrucción de los linfocitos T. Esta destrucción de los linfocitos T a nivel de la mucosa intestinal va a provocar translocación de ciertas proteínas, lipopolisacáridos, entre otros. Esta translocación de proteínas provenientes de las bacterias va a atraer el epitelio, más bien a la mucosa intestinal, va a atraer monocitos, macrófagos y células dendríticas. Esta acumulación de estas tres células a nivel intestinal va a provocar mayor disfunción del tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, esta translocación bacteriana también se ha relacionado con la fisiopatología de ciertas enfermedades crónicas, justo por la disfunción que causa en el tejido linfoide. Y entonces, estas son principalmente las vías que surgen o que se desarrollan relacionados con la activación inmunológica y la disfunción inmune. Entonces,
Sin embargo, también sabemos que existen ciertas proteínas producidas por el virus que van a provocar cierta disfunción, en este caso disfunción endotelial. Como ejemplos podemos mencionar la glucoproteína 120, la glucoproteína TAT y la proteína NEF. Entonces, estas tres proteínas codificadas por el genoma del virus van a provocar apoptosis, van a provocar estrés oxidativo, van a promover un estado de citocinas proinflamatorias y van a alterar la permeabilidad del endotelio. Entonces, como consecuencia, va a provocar disfunción del endotelio e incremento del riesgo cardiovascular. Como veremos un poco más adelante y como se va a abordar en otros temas dentro del diplomado, sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene una prevalencia importante en las personas que viven con VIH y es de las primeras causas de mortalidad en nuestro grupo de población. Sin embargo, también sabemos que a pesar del tratamiento antirretroviral, a pesar de la que las personas están con supresión virológica, no se logra quitar o no se logra disminuir el riesgo cardiovascular equiparado a las personas que no viven con VIH. La razón justamente es esta, que estas proteínas, más todo lo que vimos un poco en las diapositivas atrás, está relacionado con que a pesar de que el virus no se replique, sí existe expresión de estas proteínas a nivel endotelial, lo cual, como comentamos, va a provocar todas estas alteraciones. Y hablando un poco del estrés metabólico que causa la propia infección por VIH y cuál es la relación con la dislipidemia que presentan las personas afectadas por esta infección. Entonces, como sabemos, existe una eh, dislipidemia asociada propiamente a la infección por VIH. La causa principalmente es porque hay de igual manera, algunas proteínas del virus que van a provocar regulación alterada de algunos transportadores a nivel hepático, a nivel de músculo periférico y a nivel de páncreas. Específicamente vamos a mencionar algunos. Esta proteína NEF, por ejemplo, va a regular de forma negativa un transportador denominado ABC tipo A1, y esto va a reducir el flujo de colesterol hacia las células HDL por acumulación de los lípidos en los macrófagos. También existe una mayor activación de la ácido graso sintasa y entonces como consecuencia va a haber mayor nivel de acumulación de ácidos grasos libres y de LDL. Como sabemos, la acumulación de LDL y de ácidos grasos libres está relacionado directamente con alteraciones a nivel del endotelio, principalmente aterosclerosis. Y también sabemos el efecto que tiene las formas oxidadas de LDL y de HDL. Sabemos que estas formas oxidadas principalmente de LDL son el, de las principales moléculas que son dañinas a nivel del endotelio y que están relacionadas con la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. De igual manera, existen diferentes motivos por las cuales la propia presencia del virus va a provocar resistencia a la insulina. Entonces, sabemos que hay medicamentos que están relacionados directamente con resistencia a la insulina, pero también sabemos que se ha publicado, hay evidencia acerca de que incluso en aquellos pacientes que no están expuestos a medicamentos antirretrovirales, hay una cierta resistencia a la insulina. Y esto principalmente se va a dar a nivel de músculo estriado, a nivel de páncreas, de hígado y de tejido adiposo. Entonces, las principales razones tienen que ver también con citocinas desencadenadas por el virus, principalmente factor de necrosis tumoral, los lipopolisacáridos, la interleucina 6. Esto va a causar a nivel de las células diana que tiene receptores para insulina, llámese músculo estriado, van a provocar esta interacción de estas citocinas con algunos transportadores a nivel de la membrana del músculo, va a provocar la activación de algunas otras citocinas que van a provocar disfunción del retículo endoplásmico y algo que hemos visto que afortunadamente ya no lo vemos tan desencadenado por medicamentos, pero sí como un mecanismo directo del virus, que es la disfunción mitocondrial. Entonces, esta disfunción mitocondrial
va a hacer que se produzcan algunos otros transmisores a nivel de citosol que van a provocar una disfunción de los receptores de insulina. Y al haber disfunción de los receptores de insulina, por lo tanto, va a haber resistencia a la insulina. Entonces, toda esta alteración del metabolismo de los tanto de receptores de insulina como de señalización a nivel de páncreas, de músculo estriado, a nivel de retículo endoplásmico, con la producción eh, de estrés oxidativo y de toxicidad mitocondrial, va a provocar el bloqueo, la disfunción de estos receptores de insulina y por lo tanto que las personas pueden desarrollar alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y esta consecuencia del metabolismo alterado que nosotros lo podemos encontrar en las revisiones como inflammaging, pues lo que va a traer como consecuencia va a ser la aparición de enfermedades cardiovasculares, la aparición de diabetes, de enfermedad renal crónica, de cáncer, de depresión, de demencia, de osteoporosis, de sarcopenia y de anemia. Entonces, es decir, estas alteraciones a nivel de receptores, a nivel de moléculas de señalización a nivel en estos órganos blancos van a ser la razón por la cual se van a desencadenar todas estas comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y también algunas otras como depresión, cáncer, demencia, etcétera, y por lo tanto van a provocar mayor mortalidad, alteraciones en la capacidad física de las personas, alteraciones cognitivas, síndromes de fragilidad y mortalidad prematura. Pero como sabemos, todas estas alteraciones las esperamos que ocurran en etapas tardías o sí, en personas pues, mayores de 50, de 60 años. Sin embargo, esto empieza a ocurrir en las personas a partir de los 40 años. Entonces, sí es como un reto el poder conocer todos estos mecanismos que poco podemos intervenir a través del tratamiento antirretroviral, porque como ya comentamos, a pesar de que suprimamos al virus a nivel plasmático, a nivel de reservorios, no es suficiente y por lo tanto todas estas alteraciones se siguen desarrollando. Entonces, la inflamación crónica a grandes rasgos pues está relacionada con la presencia de algunas citocinas, interleucinas, dímero D, proteína C reactiva, con una adecuada actividad de las células T, es decir, la reconstitución de las células T no es adecuada y seguimos teniendo disfunción de las células, disfunción inmunológica, y este índice CD4, CD8 que persiste bajo y que sabemos que hay publicaciones que dicen que es un indicador de mal pronóstico. Entonces, en esto creo que sí, más allá del poder cuantificar interleucinas, que sabemos que en la práctica clínica no es es poco factible, sin embargo, sí podemos tomar en cuenta algunas cosas como CD4, CD8 o la misma cantidad de linfocitos T. Entonces, hablando un poco de, de inflamación y el riesgo de desarrollar diabetes. En este estudio, como comentamos, bueno, ya revisamos un poco cuáles son los mecanismos por los cuales existen alteraciones de la glucosa en aquellas personas que viven con VIH. En este estudio también les quise compartir cómo es que ellos asociaron la presencia de algunas interleucinas como el factor de necrosis tumoral alfa, los receptores a este factor de necrosis con mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, en este estudio se identificó que la elevación persistente de esta citocina se relacionó con mayor riesgo de diabetes, incluso en aquellas personas que ya estuvieron tomando tratamiento antirretroviral. Y hablando del efecto que tiene a nivel del sistema nervioso central, como sabemos, el virus tiene la capacidad de invadir el sistema nervioso central a través de varias vías. El virus ingresa a través a través de la aparición de macrófagos o monocitos y linfocitos infectados que van a cruzar la barrera hematoencefálica. Esa es la forma, esa es la forma en la cual el virus ingresa, atraviesa la barrera hematoencefálica,
tanto a través de monocitos, macrófagos y células T infectadas. Una vez que el virus entra, atraviesa la barrera hematoencefálica y se encuentra en el parénquima cerebral, entonces estos viriones van a ser liberados y van a provocar a que estos viriones afecten o infecten a la microglía y a los astrocitos. Entonces, esta infección va a provocar la liberación de proteínas virales que van a ser neurotóxicas y van a provocar la activación de la glía residente. Entonces, ¿cuáles van a ser las razones por las cuales el virus va a afectar al sistema nervioso central? Uno, por la propia infección del virus dentro del parénquima cerebral, la liberación de proteínas virales que van a servir como neurotóxicas. Y por otro lado, la presencia del virus va a provocar que las células de la glía se activen y entonces esta respuesta inflamatoria va a provocar también daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos medir? Se han hecho algunos estudios de cómo nosotros podemos identificar el daño que está haciendo el virus a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, esos son algunos datos desde el punto de vista experimental, pero como sabemos, existen abordajes clínicos en los cuales nosotros también podemos medir si el virus está provocando algún deterioro cognitivo por el daño directo del virus o por la respuesta inflamatoria. Entonces, se han hecho estudios midiendo el N-acetilaspartato y el mioinositol como marcadores de salud neuronal o de activación de la glía. El N-acetilaspartato sabemos que se sintetiza en las neuronas a partir de la acetilcoenzima A y el aspartato dentro de las mitocondrias. Entonces, las fluctuaciones del N-acetilaspartato van a reflejar niveles bajos de ATP y probablemente van a reflejar una producción de energía mitocondrial alterada en las células neuronales. Y el mioinositol va a estar presente en las células de la glía y va a funcionar como un osmolito que va a mantener los volúmenes celulares de la glía. Entonces, si las células gliales se están activando, entonces los volúmenes celulares van a estar aumentados y como consecuencia el mioinositol va a estar elevado. Entonces, como mecanismos de daño neuronal, tenemos el N-acetilazopártato, que si está bajo es porque hay una alteración en el metabolismo de las neuronas, el ATP está alterado y entonces esta sustancia va a estar baja. Y el mioinositol, si tenemos a las células de la glía activadas como respuesta al virus, va a estar elevado. Entonces, esto es lo que podemos identificar. Entonces, se ha observado que independientemente de la supresión viral, las personas que viven con VIH presentan aumento del índice mioinositol-creatinina, tanto en la infección aguda como en la crónica. Entonces, esto va a estar relacionado, la elevación de N-acetil va a estar relacionado con el deterioro neurocognitivo y los niveles de N-acetil van a sugerir lesión mitocondrial neuronal, probablemente relacionado con la inflamación por la presencia del virus. Entonces, aquí les puse una tabla en la que se han identificado diferentes proteínas del virus codificadas por el genoma del virus, la proteína TAT, la proteína 120, la proteína BPR, la proteína NEF, que van a estar relacionadas con el mecanismo por el cual van a provocar daño a nivel del sistema nervioso central, ya sea a nivel de las neuronas, a nivel de los astrocitos, a nivel de las células de la microglía, y cuáles son las principales alteraciones que va a causar, tanto alteraciones en la capacidad oxidativa, disfunción de la membrana, alteraciones en la glucólisis, en la señalización de calcio, etcétera. Entonces, lo interesante aquí o lo que me gustaría que quedara de mensaje, pues es que la presencia, las proteínas del virus por sí mismas van a provocar un montón de alteraciones en diferentes células del sistema nervioso central que se van a traducir en alteraciones cognitivas desde que son asintomáticos los pacientes hasta que propiamente ya les causa alguna disfunción en sus actividades de la vida diaria. Y hablando de la fisiopatología o de la afectación en otros órganos, sabemos también que las personas que viven con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal en el mediano o largo plazo. Entonces sabemos que la presencia del virus en células renales, se ha documentado que ciertas células a nivel del parénquima renal también pueden llegar a ser infectadas por los virus y provocar alteraciones propiamente en las células
del parénquima renal, y también la inflamación persistente, la presencia de interleucina 6, de interleucina 8, de otras citocinas y sobre todo del índice CD4, CD8, van a ser factores de riesgo para disfunción a nivel renal. También sabemos que la enfermedad renal inducida por el virus también va a tener ciertas alteraciones, sobre todo a nivel de la elevación de cistatina C. Los pacientes van a tener mayor riesgo de proteinuria, mayor probabilidad de tener filtraciones glomerulares bajas y también mayor excreción de beta 2 microglobulina. Entonces, es importante recordar que la disfunción inmunológica y la activación están relacionadas con la mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica en el tiempo. Y hablando un poco más de inflamación y activación celular relacionada con enfermedad cardiovascular, pues sabemos que en términos generales la fisiopatología de la aterosclerosis va a estar relacionada con la activación del endotelio. Sabemos que cuando el endotelio está cursando precisamente por esta activación, va a haber mayor producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico va a permitir la entrada de lípidos a nivel endotelial. Y aparte de esta entrada de lípidos, que como sabemos es importante para el desarrollo de la aterosclerosis, también se va a promover la expresión de quimiosinas que van a atraer monocitos y moléculas de adhesión que van a atraer otras células inflamatorias. Como consecuencia de esto, de la producción de óxido nítrico y de la expresión de estas endoteliales, de estas moléculas de adhesión, va a haber mayor migración transendotelial de leucocitos. Esta migración, tanto de células de leucocitos, células inflamatorias y de lípidos, nos va a traer como consecuencia la formación de células espumosas. Estas células espumosas, como comentamos al principio, van a tener receptores para LDL oxidado o formas oxidadas de LDL, y entonces va a haber mayor acumulación intracelular de lípidos y una producción de citocinas proinflamatorias. Y como un siguiente paso, vamos a tener la producción de un fibroateroma. El fibroateroma, pues, es una estructura a nivel del endotelio que va a tener un núcleo necrótico de células necróticas, una matriz extracelular, poca matriz extracelular, que va a traer como consecuencia que sea frágil, que sea una estructura frágil, va a tener una calcificación subyacente, y esta poca matriz extracelular y esta calcificación y esta necrosis van a traer como consecuencia la ruptura de la placa y trombosis. Entonces, a grandes rasgos, esta es la fisiopatología de una placa de otoroma común. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar asociado al VIH? Entonces, eh, como les había comentado, la inflamación en aquellas personas que tienen riesgo de aterosclerosis va a estar incrementada por esta activación de CD4, CD8. Como lo comentamos un poco al principio, esta va a permanecer activada a pesar del tratamiento antirretroviral. Y entonces, también se ha visto que estos marcadores inflamatorios de proteína C reactiva de alta sensibilidad, la interleucina 6 y algunos otros marcadores solubles como el CD14 y el CD163 van a estar elevados. Incluso, lo importante en esta imagen es que sí va a haber una relación entre si le empezamos el tratamiento con menos de 200 CD4 o con más de 200 CD4. Entonces, sabemos actualmente que todas las personas que viven con VIH deben de empezar a tomar tratamiento lo más pronto posible, porque en esta imagen justamente lo que quise mostrarles es que si nosotros iniciamos tratamiento con menos de 200 CD4, estos marcadores inflamatorios van a persistir más elevados que en aquellos que sí iniciamos tratamiento con más de 200 CD4. O sea, si hay un beneficio y hay una correlación de iniciar tratamiento antirretroviral de forma temprana o tardía para tratar de normalizar estos marcadores inflamatorios. Entonces, en esta tabla también quise compartirles que
Estos van a ser los marcadores inflamatorios que van a estar persistentemente elevados en aquellas personas que viven con VIH comparados con aquellos que viven sin VIH. Entonces, como podemos ver, pues son un montón que sí se ha visto directamente relacionado con la fisiopatología, tanto de la enfermedad aterosclerosa como de la frecuencia de alteraciones metabólicas como diabetes, etcétera. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. eh, y pues bueno, hablando un poquito más de la disfunción a nivel endotelial, va a haber dos mecanismos indirectos, dos mecanismos por los cuales va a existir esta disfunción endotelial. Va a haber mecanismos tanto indirectos como directos. Los mecanismos indirectos, pues va a ser la misma presencia de estos citocinas, quimiosinas, desencadenadas por la presencia del virus, que van a afectar a nivel endotelial y que van a provocar la expresión de estas proteínas a nivel endotelio de adhesión de leucocitos. Entonces, por un lado, va a haber mayor expresión de proteínas de adhesión a nivel endotelial, que como comentamos hace unos momentos, van a provocar mayor translocación a nivel endotelial de leucocitos, y también va a haber mecanismos directos. Entonces, los mecanismos directos pues son la replicación propiamente viral a nivel endotelial, las proteínas, como vimos, la GP120 y la proteína TAC, que van a provocar mayor toxicidad a nivel de las células cardíacas y de las células vasculares, y estas proteínas, tanto GP120 como TAT como NET, también van a provocar la acumulación o la expresión de células en las células endoteliales, tanto de interleucina 6, proteínas de adhesión como ICAM1, y también van a inducir la apoptosis de células endoteliales. Entonces, aunado a la fisiopatología común de la aterosclerosis en todos los seres humanos, pues es importante reconocer que aparte de esa fisiopatología existen mecanismos directos del virus en los cuales la presencia, las citocinas, las proteínas desencadenadas o producidas por el virus van a provocar un daño directo a las células endoteliales, que todavía van a provocar mayor adhesión, mayor oxidación, mayor eh, acumulación de células inflamatorias a nivel del endotelio y por lo tanto mayor aterosclerosis. Y existen otros mecanismos por los cuales las células endoteliales van a persistir o van a perpetuar ese daño, que tiene también que ver con monocitos, con macrófagos, con células dendríticas, con estados de hipercoagulabilidad inducidos por el virus, y un sistema inmunitario que no se adapta adecuadamente, es decir, una disfunción que no va a permitir que todos estos mecanismos sean contrarrestados de una forma normal. Y como también sabemos, la fisiopatología del riesgo cardiovascular en las personas que viven con VIH tiene una, una, una estructura o un diseño pues muy complejo. Entonces, sabemos que, y ya lo hemos platicado, que el VIH, la propia infección y la inmunodeficiencia es un mecanismo principal por los cuales, aunado a la inflamación persistente, va a provocar disfunción del endotelio, un estado de procoagulabilidad e inflamación vascular, y por lo tanto la formación o la persistencia de enfermedad cardiovascular y aterosclerosis. También sabemos que en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver la translocación microbiana, como lo comentamos al principio de la plática, esta acumulación de células inflamatorias, de disminución de linfocitos T a nivel de tejido linfoide asociado a mucosas, está muy relacionado con alteraciones en el microbioma y con la aterosclerosis. También sabemos que el tratamiento antirretroviral juega un papel muy importante en el riesgo cardiovascular. Actualmente sabemos que la seguridad de los medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento del VIH tienden a ser más seguros. Sin embargo, como lo iremos revisando a lo largo del diplomado, también sabemos que existe cierta asociación de algunos esquemas antirretrovirales con el incremento de riesgo cardiovascular. También sabemos que la viremia persistente, estos pacientes que no logran estar con cargas virales indetectables, pero que propiamente no tienen cargas virales por arriba de 200 o por arriba de 1000. Bueno, estas viremias persistentes van a jugar un papel importante en la inflamación y en la aterosclerosis, y
Y bueno, estas son principalmente las vías por las cuales las personas con VIH también tienen, desarrollan con mayor frecuencia aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Entonces, estos fueron algunos datos importantes que debemos de considerar cuando revisamos las razones, la fisiopatología de por qué las personas tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas, de riesgo cardiovascular, de diabetes, de dislipidemia, de esteatopatitis alcohólica, de deterioro neurocognitivo, a pesar de que las personas estén bajo tratamiento antirretroviral, a pesar de que tengan un virus suprimido y a pesar de que es posible que su cuenta de linfocitos T no esté en un nivel bajo. Entonces, pues la misma persistencia del virus, a pesar de todas las medidas médicas y clínicas que podemos asumir, pues siempre va a haber cierta actividad del virus, sobre todo en los reservorios. Entonces, como conclusiones, pues la contribución que tiene el virus a las enfermedades cardiovasculares y como vimos, la activación inmune crónica y la inflamación van a estar muy asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y los niveles elevados de citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucina, junto con la disfunción del endotelio, pues va a promover la probabilidad de desarrollar aterosclerosis y la incidencia de eventos cardiovasculares y el impacto de los trastornos neurocognitivos, la inflamación crónica y la activación de la microglía en el sistema nervioso inducida por la presencia del virus va a contribuir al desarrollo de trastornos neurocognitivos asociados al VIH, principalmente manifestado como deterioro neurocognitivo, y la presencia de estas citocinas y la disfunción de la barrera hematoencefálica van a promover el daño neuronal y la neurodegeneración, afectando principalmente las funciones cognitivas de nuestros pacientes. En cuanto a las enfermedades metabólicas, como vimos, la disfunción inmunológica, la infección por VIH va a estar relacionada con mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como diabetes y dislipidemia. Esta inflamación sistémica va a alterar la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de los lípidos y va a contribuir a la resistencia a la insulina y a un perfil de lípidos aterogénico y alterado. Y en cuanto a las enfermedades renales, pues como lo mencionamos, la inflamación crónica y la activación inmunológica en las personas que viven con VIH, pues va a estar implicado en la patogénesis de la enfermedad renal crónica. Sabemos que la nefropatía asociada a VIH y otras manifestaciones de daño renal se van a incrementar por la presencia de marcadores inflamatorios y por la actividad de vías inmunológicas que van a provocar o promover la fibrosis y el deterioro de la función renal. Y pues esto sería todo y muchas gracias.